Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este nuevo capítulo de esta serie explicando los ejemplos del libro de Java como programar décima edición de Paul y Harvey Deitel. Este ejemplo es un poco distinto a los demás, ya que es una combinación, un mix de muchos ejemplos del mismo libro, del mismo tipo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 de este libro, que es es de donde estoy sacando los ejemplos actualmente, hay una sección en la que se dedica a explicar el ciclo while, pero hace aproximadamente 4 o 5 ejemplos con pequeños cambios de while, pero en sí es todo el ciclo while. Entonces decidí hacer un solo video explicando todo en ese mismo video, porque si no me parecía que iba a ser un poco repetitivo los próximos videos y me parece más dinámico, como expliqué en capítulos anteriores, de esta forma. Entonces, este capítulo, este ejemplo, va a contener los ejemplos de la figura 4.8, 4.10, 4.12 y 4.15 de sus respectivas páginas. Bueno, comencemos. Este ejemplo utiliza la librería Scanner y, como ya sabemos, para poder utilizarla, valga la redundancia, necesitamos importarla. ¿Cómo la importábamos? Bueno, poníamos import y la librería. Posteriormente tenemos la clase main que, bueno, que la podemos llamar como querramos, pero como este IDE, repito, no se le puede cambiar el título al main.java, siempre le voy a poner main a la clase principal. El main tiene su clase, su método main, perdón, y hace lo siguiente. A ver, crea un objeto escáner que se va a llamar entrada bueno, se crea que va a ser un nuevo escáner y va a ser de tipo entrada, como ya lo hicimos en ejemplos anteriores. Esto ya nos hartamos de hacerlo y de explicarlo. Posteriormente crea una variable de tipo entera que se va a llamar total, y la va a inicializar en cero. Al igual que el contador calificaciones es un tipo entero inicializado en cero, al igual que calificación es un tipo entero inicializado en cero. Acá empiezan los ciclos while. Acá es la primera unión de dos ejemplos. Por ejemplo, en uno, en un ejemplo te explica hacer iteraciones, te enseña a hacer ciclos whiles por contador. Y en otro te enseña a hacerlos por centinelas. ¿Cuál es la diferencia entre contador y centinela? Bueno, muy sencillo. Un contador es lo que estuvimos, lo que expliqué en el Java Tour. Si no lo vieron, bueno, los invito a verlo, pero asimismo lo explico ahora. Un contador es una variable que se va incrementando a medida de que va avanzando un ciclo, por así decirlo. Cada vez que se completa un ciclo, el contador aumenta en uno. Cada vez que se completa otro ciclo, aumenta en otro uno. Y así se va aumentando en uno cada vez que el ciclo se complete. Entonces, ¿cómo funciona? Yo hago un ciclo, le digo que mientras que el contador, en este ejemplo, sea menor que 10, y eh, cada vez que se termina un ciclo, le incremento en uno al contador. Por ejemplo, acá le dije que contador calificaciones más, o sea, incremento el contador. ¿Qué significa este más? Poner contador calificaciones o variables más es lo mismo que decir contador calificaciones igual a contador calificaciones más uno. Solamente que es una forma abreviada de explicarlo, de escribirlo. A su vez, acá abajo ahí lo explicaré posteriormente. Como les decía, podíamos hacerlo por contador o por centinela. ¿Qué es una centinela? Centinela, o mejor conocido como una bandera, es una variable que siempre va a tener un valor único, no valor único, sino que el programa del ciclo se va a repetir mientras
que esa variable tenga un valor específico, o mientras que esa variable no tenga ese valor específico, como en este caso. Por ejemplo, en este caso nuestra bandera, nuestro centinela va a ser calificación. ¿Qué pasa? Me va a decir, este ciclo se va a repetir mientras que calificación sea distinto que -1. Si yo le ingreso un -1 por consola, me va a salir while, ya no va a entrar más, me va a salir el ciclo y va a continuar el programa por su parte. Bueno, explicado esta parte de los de las condiciones del while, pasamos a explicar qué hace dentro del while. Bueno, en la línea 29 lo que hace es pide una entrada y lee la siguiente calificación del usuario. Es decir, me va a salir acá por consola, me va a decir, escribe la calificación, una calificación para continuar o escriba -1 para terminar. Es decir, que yo tengo, me va a dar la opción de ingresar el nombre de la calificación, el valor de la calificación. Pero si yo le ingreso un -1, porque me va a salir del ciclo, va a terminar no me va a pedir más calificaciones. ¿Por qué? Porque yo acá le puse como bandera de calificación tenía que ser distinto a -1. Luego, bueno, me va a ingresar la calificación que ya vimos anteriormente, cómo se hacía esto con la librería scanner, que ponemos el objeto scanner.nextInt para ingresar un entero. Y acá lo que hace es imprimir un enter, nada más, sin más, es un enter. Luego me valida acá en este if, en este if bastante larguito, me va a validar la calificación. ¿Por qué? Porque como dijimos en el ejemplo anterior, la calificación tiene que ser menor que 100 y mayor que 0. ¿Por qué? Porque no hay forma de que yo tenga una calificación mayor a 100 o una calificación negativa, o sea, no tiene sentido. No tiene sentido que el valor de una calificación sea mayor que el máximo de la calificación o que sea menor que el mínimo de calificación. Entonces, si pasa esto, si la calificación es menor que 100 y mayor que 0, a total se le va a sumar calificación, se va a sumar el valor de la calificación. Total es una variable que va a estar sumando continuamente los valores de las calificaciones de los alumnos. Acá este más igual es muy parecido a lo que explicaba anteriormente del más. ¿Qué es lo que hace? Esto, poner total más igual calificación, es exactamente igual que poner total igual a total más calificación. Pero es una forma de abreviar esa sintaxis, sería esa forma de escribirlo. Entonces, después me va a, me va a imprimir nota cargada, me va a dar el ok como que yo lo cargué, todo bien. Y me va a decir que el contador calificaciones se va a incrementar porque es un contador y al final de un ciclo el contador se tiene que incrementar. Eh, si tiene un if, puede notar un else, pero en este caso tiene un else. Entonces, si no pasa esto, si no es mayor a 100, si no es menor de 100 y no es mayor a 0 la calificación, si no está entre ese rango, y a su vez, esto es else if, un if anidado, y a su vez la calificación es distinto de -1, porque recordemos que si daba -1, me salía del, del ciclo. Entonces, si es -1, no, es como que no lo tenemos en cuenta en esta condición, en este if. Bueno, entonces si no está entre 0 y 100 y a su vez es distinto de -1, me va a decir que la nota ingresada debe estar contenida entre 0 y 100. Claro, me dice, capo, ingresaste mal la nota, fíjate bien, tipiaste mal, no sé, leíste mal, lo que sea, fíjate e ingresala de nuevo. Y entonces no me va a contar que el contador calificaciones no me va a sumar. Porque yo acá, este ciclo no valió de nada porque lo hice mal. Entonces no me lo va a contar. Y bueno, ya acá termina el ciclo while. Entonces, en resumidas palabras, este ciclo lo que va a hacer, me va a ir pidiendo las calificaciones. Me va a pedir las calificaciones de los alumnos, calificación. En el caso de que la calificación sea -1,
me va a salir del ciclo. Y en el caso de que sean, de que yo ya haya ingresado 10 calificaciones, también me va a salir. Es lo que pase primero, es lo que es lo que va a tomar para salir del ciclo. Y si yo la nota que ingreso es, por ejemplo, 120, no me la va a tomar y me va a decir que la tenga que ingresar nuevamente. Eh, bueno, en la fase de terminación, esto acá me va a decir, eh, me va a dar como un resumen de las calificaciones o un promedio de las calificaciones de este curso. Entonces me dice, si el contador de calificaciones es distinto de cero, ¿por qué distinto de cero? ¿Por qué? Porque puede ser que no haya ingresado ninguna nota, que directamente la primera nota sea menos uno y ya salió directamente del while y no del ciclo, perdón, no hizo nada y no cargó ninguna nota. Entonces primero tengo que comprobar que sea distinto, que el contador de calificaciones sea distinto de cero. Entonces lo que hace acá es calcular el promedio del curso. Entonces me dice el total, que es el que estuvimos calculando acá, que se sumaba cada vez que la calificación sea válida y ingresa sea válida. Me va a decir que el promedio va a ser un tipo doble y se va a componer de del total dividido el contador de calificaciones, es decir, el total dividido la cantidad de alumnos. Como se calcula un promedio común y corriente. Pero si ponemos un poco de atención, total es tipo entero y el contador de calificaciones también es un entero. Y decimos que el promedio es un doble, entonces esto no tiene sentido. Entonces lo que tenemos que hacer es castear una de los dos, o los dos, pero cuando no alcanza, a tipo doble. ¿Por qué? Porque si hacemos entero dividido entero nos va a dar un entero, pero si hacemos un doble dividido un entero nos va a dar tipo doble, como dice acá. Asimismo, hay que tener cuidado de no poner los paréntesis acá en la operación. ¿Por qué? Porque los paréntesis, como vimos anteriormente, representan como representan prioridades. Entonces, si el programa lee acá que hay un paréntesis, va a realizar primero la operación y después va a castear el resultado de la operación, lo va a castear doble. ¿Cuál es el problema? Que si hace un entero, digo un entero, va a dar un entero. Y si casteas ese entero en double, sí, me va a dar double, pero me va a dar punto cero. A ver si me explico. Si yo tengo 25 dividido 6, me va a dar 5 como resultado. No me va a dar el 5, algo, que es lo que me tendría que dar en realidad si es tipo double. Entonces, si yo ese resultado, el resultado de 5, porque hagamos de cuenta que esto está entre paréntesis. Si el resultado de 5, si el 5 yo lo casteo double, no va a ser 5 puntos y algo que fue en realidad el resultado de esto. Va a ser 5.0 porque me va a castear el entero 5, me lo va a pasar a double. Entonces, por eso es sin paréntesis. Se castea solamente uno o los dos, pero con uno alcanza. Siguiendo en el código por la línea 54, me imprima por pantalla que el total de las que del que acá me pide un entero, un decimal. ¿Qué decimal me va a dar? El contador de calificaciones. Me va a dar la cantidad de calificaciones introducidas, acá me dice. Entonces me va a decir, por ejemplo, si yo ingresé en este programa 5 calificaciones, me va a decir el total de las 5 calificaciones introducidas es, y acá otro porcentaje de que, si recordemos, me hace referencia a un entero, a un decimal. Y me va a mostrar el total. O sea, entonces, eh, en otras palabras, acá me va a decir que el total de la cantidad de calificaciones introducidas es la suma de las calificaciones que hicimos acá con el total en el ciclo while. Luego, en la 56, me dice que me voy a imprimir por pantalla que el promedio de la clase es el promedio que calculamos acá, que va a ser tipo doble. ¿Cómo hacíamos para imprimir un tipo doble con el printf? Bueno, ponías el porcentaje .2f y ya estaba, y así era, así es sencillo. A su vez, acá todo esto estaba dentro de un if.
y tiene un else. Si no se introdujo, que Steve preguntaba si había calificaciones, si se había introducido alguna calificación. Entonces, si no se había introducido ninguna calificación, me dice que no se introdujo ninguna calificación, por lo que se muestra el mensaje apropiado, que se va a mostrar, no se introdujeron calificaciones, así de simple, no hay más. No puedo hacer ninguna operación de estas sin ninguna calificación ingresada, ¿no? Bueno, acá hay distintos tipos de incrementos. Acá yo antes le expliqué el el calificación más creo que estaba por acá, donde estaba, acá, contador calificaciones más más, que decía, que hacía, les dije, bueno, decía que era contador calificaciones era igual a contador calificaciones más uno, te lo sumaba después. Pero acá, al igual que está el variable más, está el más variable. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, la diferencia entre las dos está en que una te la suma primero y después te lo muestra. Y otro te lo muestra primero y después te la suma. Por ejemplo, en este de acá, en el incremento, primero te lo muestra y después te lo suma. Es decir, acá te va a mostrar un 5 y un 6. ¿Por qué? Porque yo tengo acá un, un C, el C va a valer 5, ¿no? Porque acá yo le dije que es un tipo entero que va a valer 5. Entonces, me va a mostrar que C antes del incremento vale 5, porque vale lo que vale C, 6. C durante el incremento va a valer, ¿cuánto? 5 también. ¿Por qué? Porque el C++ lo que hace es, bueno, en realidad variable lo que hace es primero mostrar la variable y después sumar. O sea, te lo suma después, ¿no? Después de mostrarlo. Y bueno, y después del incremento bueno, va a valer 6 claramente. Pero el preincremento lo que hace es al revés. Primero lo suma, primero lo incrementa y después te lo muestra. Por ejemplo, C antes del preincremento va a valer 5, porque acá yo también le dije de nuevo que va a valer 5C. Durante el incremento C, ¿qué va a valer? Bueno, primero lo suma y después lo muestra. Entonces va a valer 6, porque primero lo suma y después lo muestra. Y después del preincremento se va a valer 6 de nuevo. Bueno, vamos a mostrar esto en el código. Vamos a probarlo. Ejecutando el código, bueno, me va a decir el while, entro primero el while y me dice escribir la calificación para continuar o escriba -1 para terminar. Bueno, vamos a escribir que un alumno se sacó 98 puntos y me dice que nota cargada. Muy bien. Otro alumno no le fue tan bien, se sacó un 15. Regular, muy regular. Otro aprobó de casualidad por los pelos. Y otro, bueno, excelente, sacó un 100. Vamos a decir que no tengo más alumnos, los demás no se presentaron. Bueno, un -1 y termina. Entonces me dice, yo ingresé 4 calificaciones, 1, 2, 3 y 4. Se presentaron 4. La, el total de las calificaciones introducidas es 273. Bueno, la suma de todos estos números de las calificaciones da 273. Si quieren pausen el video y saquen la calculadora y lo comprueban. Yo doy fe que es así. Y el promedio de la clase es 68,25. ¿Qué sería el promedio de la clase? Sería 273 dividido 4. 273 dividido 4 que da 68,25. Eh, Después me muestran lo que les mostré recién, lo que les comenté sobre el incremento y el preincremento. En el incremento, como les dije, me lo muestra primero y después me lo suma. Entonces, el valor de C antes del incremento va a valer 5. Durante el incremento va a valer 5 porque primero lo muestra y después lo suma. Y después del incremento va a valer 6 porque ya está sumado. Y en el preincremento, primero lo suma y después lo muestra. Entonces, en, antes del preincremento va a valer 5C, se va a valer 5. Durante el preincremento, perdón, va a valer 6 porque primero lo suma y después lo muestra.
Y después del preincremento va a valer 6 porque, bueno, no le hice ningún cambio acá. Bueno, espero que haya sido claro, espero que les haya interesado, les haya servido. Cualquier consulta lo dejan en los comentarios. Esto ha sido todo por este ejemplo. Un beso y adiós.